después se moverá la conveniencia. Correcto. Héctor Huerta, bienvenido. Pues ha causado mucho revuelo el tema de los horarios. Al final, como sea, les guste o no les guste, así se va a jugar la liguilla. Dice Miquel Arriola que todos vayan y desvélense. Hasta allá. Desvélense. Oye, esto de jugar a las 11 de la noche para que el 85% del país te vea a las 11 de la noche y acabes el partido a la 1 de la mañana y el día siguiente tengas que trabajar o ir a la escuela, solo a un burro se le ocurre, la verdad. La verdad, no puede ser. Alguien inteligente no puede ser. ¿Tú crees, perdón que te interrumpa, tú crees que si ese partido estuviera televisado por Televisa o TV Azteca, lo permitiría? ¿Por qué crees que mandan a esa televisora a que nadie la vea, Jared? El partido del América es a las 9 de la noche. Claro, ¿no? horario Rayados estelar, América, claro. que tampoco lo transmiten, por cierto, dicho sea de paso. Pero, una pequeña aclaración. Sí. Hora de Tijuana son las 9 de la noche. ¿No es una buena hora para la plaza de Tijuana? Estoy diciendo, el 85% del país sí, no lo va a ver. Claro. El otro 15% lo puede ver. Todo el Pacífico, todo el corredor Pacífico con el horario lo pueden ver. En Estados Unidos lo pueden ver. Bueno, ya veremos El partido de Monterrey Televisa, Monterrey América lo pasa aquí en Estados Unidos. Televisa, ¿no? Univisión, claro. Univisión. Pero agárrense cuando venga la Copa del Mundo, y sean los más de 100 partidos que se van a tener, sobre todo en las primeras jornadas, con días de 5 partidos. Bueno, la bienvenida también para José Daniel del Valle a Fútbol Picante. Aquí estamos y vamos a arrancar con el repaso de los diferentes campamentos del fútbol mexicano. Le damos la bienvenida a León Lecanda, Héctor Tello, también está con nosotros César Caballero, así que León Lecanda, César Caballero y Héctor Tello, bienvenidos a los tres. Arrancamos contigo, León, platícanos un poco lo que tendremos más adelante con el conjunto del América. Gracias, un fuerte abrazo, Michel, y a todos en Fútbol Picante. Vamos a escuchar la rueda de prensa con André Jardine, temas interesantes, pero sobre todo un caso súper relevante para el conjunto azul crema. Finalmente, después de tener muchas semanas lesionados, incluso 9 de ellos, hoy tiene equipo completo, salvo Dago Espinosa, para medirse a Rayados en la liguilla. Bien, de algo le sirvieron al América estos 18 días en los que no hubo actividad en el fútbol mexicano. El tema es ver en qué ritmo llegan esos jugadores que va a recuperar André Jardine. César Caballero, ¿qué hay con la máquina allá en la Noria? ¿Qué pasa, Michel? ¿Cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Fútbol Picante. Sigue la preparación de Cruz Azul de cara a lo que será el inicio de los cuartos de final. Hablaremos quiénes se perfilan para regresar al 11 titular el jueves por la noche en la Casa del Rebaño Sagrado. Los Tigres estarán visitando a los Xolos en ese partido de la polémica que se va a disputar, tiempo del centro de México, a las 11 de la noche. Héctor Tello, ¿cómo tomaron el horario en que se va a disputar este partido allá en Monterrey? ¿Cómo estás, Michel? Gusto saludarlos a todos en Fútbol Picante. Evidentemente no era lo que esperaban, pero no quieren que se les cambie el foco de atención, no quieren distraerse de lo importante, el tema cancha. Ha tomado determinaciones ya Guido Pizarro para el 11 con el que va a debutar en esta liguilla y les adelanto, no iría con centro delantero natural. Bien, pues ya estaremos regresando contigo, Héctor Tello, con César Caballero y con León Lecanda. Por lo pronto, arrancamos esta edición de Fútbol Picante escuchando las reacciones en el campamento del América. André Jardine hablando de lo que espera en esta eliminatoria frente a los Rayados del Monterrey y de lo que ya nos adelantaba León Lecanda, los jugadores que tendrá a su disposición y a los que ha recuperado para esta ronda de los cuartos de final. Que busquen con las fuentes correctas, ¿no? Los porqués, pero estávamos preparados para jugar domingo, ¿no? Y porque ya conocemos bien cómo funciona y la certeza máxima que si hubo un cambio no es para favorecer ni uno ni otro, y sí porque algún motivo más fuerte que esto debe ter aparecido. Monterrey es sin duda de estos equipos que tiene elenco, tiene calidad en todos los aspectos, jugadores, cuerpo técnico para pensar en grande dentro del torneo, para pensar en título, así como nosotros. Entonces es un choque, en mi visión, hasta temprano, ¿no? Dentro del torneo. La exigencia está, la hambre está, queremos seguir ganando. La cancha de Monterrey es una cancha hermosa porque tiene buen piso, siempre que jugamos lá con mucha gente, que imagino otra vez un estadio completamente lleno.
y torna un espectáculo hermoso en todos los aspectos, un gran rival, un gran entrenador, va a ser un duelo táctico también muy interesante dentro de la cancha, fuera toda la calidad individual que tienen los dos elencos. Entonces es de estos partidos que tiene mucho que ver con la mejor calidad posible de la Liga Mexicana. Bien, la conferencia de André Jardine y algunas de las reacciones, Héctor Huerta, hablando de que el América estaba preparado para jugar el domingo. Algo que me parece cierto, ya estaremos también tocando base con León, dice André Jardine, que el cambio y el horario de jugar en miércoles y sábado para el América no es para favorecer o perjudicar a un equipo en general. Aquí la situación tiene que ver más con las televisoras y con las transmisiones de los partidos, Héctor. Y con un asunto que hay en Ciudad Universitaria. Sí. Hay un evento que impedía que el América, pues digo, que Cruz Azul jugara otro día diferente. Entonces, le echan la culpa siempre al América de todo, pero no siempre es culpable de todo. Algunas cosas sí. Correcto. Lo que pasa es que Michel es antiamericanista, Héctor. Entonces aprovecha este tipo de noticias para llevar la narrativa a ese lugar, Héctor, totalmente. Entonces sabes, José. Ahora, Jared, con este cambio no se favorece ni se perjudica en la parte deportiva a ningún equipo, ¿o sí? Pues no es que se favorezca o se perjudique. O sea, en este caso, el televidente, que es el que tiene que disfrutar de lo que es la liguilla y lo que obviamente estás esperando para poderlo disfrutar de una mejor forma. En ese sentido creo que es la parte. Y la otra que, pues que nos damos cuenta que al final, te digo, hacen lo que quieren. Sí. Bueno, hablas del televidente, lo que menos les importa en la liga, José Daniel, Héctor, el tema de la audiencia y de la gente, porque cada vez es más difícil ver la Liga MX, Héctor. Sí, es más complicado, aunque dice y caro además. Dice el presidente todo que al revés, que los ratings en televisión han subido. Dice Miquel Arriola en una entrevista que le da a Ricardo Peláez, dice que los ratings han subido 13% en Estados Unidos y en México. Podrá decir lo que no dice es que las entradas en México han bajado. Correcto. Eso no lo dice. También dijeron que sí que ha habido más entradas y que ha sido el torneo con más goles. Bueno, también ha habido... No, con más goles sí es bueno el torneo, pero más entradas no ha habido. Es mentira eso. Ahorita les puedo dar los datos de los últimos torneos que quieras y verás que nada que ha subido. Y en la parte televisiva tampoco es cierto, ¿eh? Pero él dice que el rating en televisión es el que ha subido. Yo creo que no, pero él dice eso. Más goles no necesariamente es sinónimo de mejor fútbol. Claro. No, pero es espectáculo. Claro. Sí, por supuesto, la gente quiere ver goles, pero Jared, muchas veces, para que haya un buen partido de fútbol, tiene que haber dos equipos. Si yo le gano a usted 7-0, sí, hubo goles, pero fue un buen partido. Oye, hablando de Depende goles... del lado que lo veas. Pregúntale al que ganó y va a decir... Pero al aficionado independiente que se sienta frente a la tele y quiere ver un buen partido de fútbol, ese tipo de cotejos, Jared, terminan siendo muy aburridos. Bien, mira, vamos con León Lecanda, porque hablando de goles, y ayer lo veíamos en esos datos que son relevantes, el Monterrey es el equipo que más goles recibe con 29 en el torneo, junto con el equipo de Mazatlán y de Querétaro. Pues ahí está el espectáculo, ¿no? León Lecanda, ¿qué tiene preparado el América para este duelo, para esta eliminatoria de los cuartos de final frente a los Rayados de Monterrey? Recordando que se enfrentaron allá en el Gigante de Acero en esta temporada, partido que iba ganando el equipo de Rayados 2-0 y que el América vino de atrás para terminar empatando. Adelante, León. Así es, con una muy buena actuación en ese juego, tanto de Alan San Maximán como de Brian Rodríguez. Y el mismo Rodrigo, el Búfalo Aguirre, ex Rayado de Monterrey, que se convirtió en los centros delanteros, en el goleador del equipo azul crema con 4 anotaciones. Imagínate cómo ha estado el tema del que representa al conjunto azul crema en el torneo en esa posición, el eje de ataque. A ver, lo importante aquí es hablar primero del cuadro de lujo que va a mandar el técnico André Jardine, porque tiene ya a su disposición a todas las piezas. Luis Ángel Malagón en la portería, posible 11. Kevin Álvarez por el lado derecho con Sebastián Cáceres. La única duda en la defensa central, si va el mexicano Ramón Juárez o lo hace el chileno Igor Lichnowsky. Por izquierda, Cristian Borja. En el medio campo, Israel Reyes con Álvaro Fidalgo y Eric Sánchez. En el eje de ataque, ya lo decíamos, Rodrigo el Búfalo Aguirre en compañía de Alejandro Cendejas y de Alan San Maximán. Este es el posible 11, el que pararía el día de mañana Jardine. Pues ahí está el 11 entonces, con Maximán, con Cendejas al frente, evidentemente tratando de que el francés tenga un buen partido. ¿Qué pasa con Henry Martín? Lo había recuperado, ¿no? Supuestamente para este partido. ¿Podría o no tener minutos en el encuentro ante Rayados, León?
Mira, ha sido un torneo y sobre todo un 2025 muy difícil para el capitán de América. Solamente jugó 3 partidos, 111 minutos a lo largo de esta apertura 2025. No hizo gol. Es el peor torneo de Henry Martín en su carrera, pero en buena medida por las lesiones. No lo dejó en paz. Primero el tema del tendón de Aquiles de la pierna izquierda y después una lesión en la rodilla en esa misma pierna que pues lo afectó realmente a lo largo casi de todo el campeonato. Entonces, lo importante en el caso de Martín es que ya está trabajando al parejo de sus compañeros, está al 100%, incluso Jardine nos decía que lo ve muy ilusionado de regresar y de ser ese factor clave, primero en el liderazgo del vestidor y segundo también como un cambio, como un hombre que pueda generar algún efecto en la segunda mitad del partido, digamos, vamos a hablar solamente del partido de ida, ¿no? El día de mañana ante Monterrey. Entonces, ya lo tiene, eso es importante, lo mismo recuperó a Raúl La Pantera Zúñiga, a Isaías Violante y también a Álvaro Fidalgo, que venía con estas molestias, no es una lesión, pero sí molestias en la rodilla derecha por varios golpes que se llevó a lo largo de la segunda mitad del torneo, y el español naturalizado mexicano también está trabajando al 100%, así que solo Dagoberto Espinosa, que volverá hasta marzo del próximo año por la lesión de rodilla, es la única baja que tiene América para esta serie. Bien, pues así las cosas entonces con el equipo de las Águilas del América. Por último, León, rapidísimo, ¿cuándo viaja a Monterrey el conjunto americanista? Ya están listas las camionetas, se los llevan así hacia el Aeropuerto Internacional de Toluca y el vuelo charter hacia la Sultana del Norte, entonces deben salir aproximadamente aquí a las 2 de la tarde, es decir, en unos 40 minutos aproximadamente, Michel. Correcto, pues en breve estará entonces viajando el equipo de las Águilas. Gracias a León Lecanda. Nosotros continuamos aquí en la mesa de Fútbol Picante. A ver, Henry Martín entonces no está de inicio para el partido frente a Rayados, al menos para la ida. ¿Ves fuerte al equipo del América con esa ofensiva encabezada por Aguirre, Jared? Sí, yo creo que está bien. En ese sentido, el plantel que tiene América es vasto. Es cierto, lo mejor es poder contar con todos tus elementos y más en este caso con tu capitán, con el jugador que ha sido importante, que ha llevado de la mano a los títulos del América. Hoy no está presente, pero está también la Pantera también, que ya acaba de quedar disponible, y en la banca sigue teniendo también una banca muy buena como para hacer cambios importantes. Pero si está al 100% Henry Martín, José del Valle, sí, no 100% físicamente, pero no futbolísticamente. No es momento no de continuidad. Sobre todo por el pasado reciente de Henry con el equipo del América y por lo que ha significado sobre todo en liguillas. ¿No debería de ser un titular indiscutible del América? Todavía no. Bien lo dice Jared, una cosa es el alta física y otra cosa es el ritmo futbolístico. Ha jugado muy pocos minutos. Ahora, estando en plenitud de condiciones, Henry Martín para el América es mucho más importante que el Búfalo Aguirre. Jared lo sabe. Entonces, sé que a los delanteros los medimos por los goles y Henry Martín es un histórico, más de 100 goles con el América, pero Henry Martín tiene una virtud, el juego de espaldas a la portería, la capacidad de fijar a los centrales, y eso le permite a los jugadores de segunda línea, a los Fidalgo, a los Cendejas aparecer, y también le permite a los jugadores por fuera tener más duelos individuales. Por eso Henry Martín es muy importante, pero Michel, aquí hay que ver el bosque, no nada más el árbol. El América, que tiene pretensiones de ser campeón, tiene que pensar en la liguilla. Son 6 semanas de competencia, perdón, 3 semanas de competencia. No puede arriesgar a que un jugador tenga una recaída en una lesión y se lo termina perdiendo el resto de la liguilla. Casi todo el torneo no está ya en plenitud, Héctor Huerta, de regresar. Vuelve y se lesiona, y vuelve y se lesiona. Pero ¿y los 18 días de inactividad no le sirvieron en todo caso para claro ponerse a tono y en plenitud? No, debieron servirle, claro, pues imagínate, si no le sirven para eso, entonces ¿para qué? No, el asunto es que ¿quién va a jugar? Rodrigo Aguirre, seguramente, sí, ¿no? Sí, eso dijo León. Aguirre, Cendejas y Maximán. En América, todo el torneo, Brian Rodríguez, Cendejas sería en la línea de mediocampistas. Todo el torneo el América metió gol en todos los partidos, excepto en el que no usó centro delantero, que fue contra Toluca, ¿no? Ahí no puso centro delantero. A ver, Rodrigo Aguirre, ojalá fuera el de la selección uruguaya. ¿Lo viste con Uruguay? Tú estabas en el estadio, Jared. Corre por todo el campo, anda peleando todas las pelotas, parece un búfalo por todos lados. En el América lo ves quietecito. Bueno, y entonces no es mejor arrancar así en esas condiciones. Bueno, pero que pelee como pelea con Uruguay, con el América. Si no lo hace. No ha jugado un solo partido con el América como jugó con Uruguay. Y si no lo hace así o de esa manera en la que nos está describiendo Héctor Huerta. También hay que ver. ¿A poco, Jared, cuando a ti te mandaron a la banca por alguna lesión y estando al 100%, estabas a gusto quedándote en la banca y no siendo titular? No, uno siempre quiere jugar. Quiere jugar, claro. ¿Y eso no le puede ser contraproducente a Jardine, a la América y a Henry? Entendiendo que hoy Henry Martín, si está en plenitud de condiciones, lo que quiere es jugar. ¿Tú crees que en este momento está mejor que Búfalo Aguirre? ¿Henry Martín? Sí.
Si está en plenitud de condiciones, yo creo que es que no lo mejor está. jugar con Henry que con el, Pero es que no con lo el está. Búfalo Aguirre. No ¿No está? Según dicen, ya está, ¿no? Sí, está en una parte. Está la parte física, la parte de la lesión El que ya alta está médica, superada. digamos, el alta médica La parte está. futbolística, la parte de continuidad, la parte del entendimiento, tiene, el no ritmo tiene futbolístico, no lo ritmo. tiene. Ya se le olvidó entonces a Henry Martín todo No, no, es eso. que, No, no es que se le te olvide. pero es que sí se le olvida al tardas en final del día recuperar el ritmo. es sentir el esfuerzo del partido en sí. Por más que quieras que un entrenamiento se asemeje a lo que es un partido, Pero no si, puedes hasta si que Héctor vas Huerta me está jugando y vas diciendo que el jugando. Búfalo Aguirre no es el mismo que con la selección de Uruguay. Pero es que también la idea de juego de la selección uruguaya es diferente a la idea de juego de América. ¿Cuántos goles marcó el Búfalo Aguirre? 4 en todo el torneo. 4. Entonces, ¿de qué estamos hablando? 7. Me hubieras dicho la Hormiga González, ¿no? Que es el No sé, goleador. no sé. 4 goles. 4 goles. Muy poco. O sea, el América no ha tenido centro delantero hace rato. Desde que Henry está lesionado no tiene centro delantero. Ahora Víctor Dávila, dime qué ha hecho con el América, Víctor Dávila. Sí, nos decía también León que El la otro, única la duda, Pantera Zúñiga, ¿qué ha hecho con el América? la única duda y atención de André Jardine es en la defensa, ¿no? Con Ramón Juárez, que fue precisamente el que metió ese gol del empate ante los Rayados del Monterrey con el remate de cabeza ya cerca del final del partido. Ramón Juárez o Lichnowsky, cuando hace unos días, o sea, yo no entiendo la duda. ¿Tú has visto a Lichnowsky últimamente? No, bueno, y además la polémica que tuvo con el dueño del equipo, lo que le dijo el dueño del América a Lichnowsky, Ponte las pilas, que mijo, se pusiera a ponte las entrenar, que pilas. se pusiera a jugar. Ponte las pilas, pues, porque no está jugando bien Lichnowsky. Si tiene duda de Ramón Juárez o Lichnowsky, es que algo tiene Ramón Juárez que le cae gordo a Jardín. Es eso, más Algo le va cae por mal a ahí, él, va algo le por cae. ahí. El tema es... Cada que lo mete, le hace goles, le salva un partido, defiende muy bien, gana clásicos, gana. Y luego al siguiente partido para afuera otra vez. ¿Pero usted Pa' cree, afuera Héctor, otra que un técnico atente vez. contra ese sus sí, propios ese sí, intereses? ese sí. ¿André Jardine va a Jardine atentar sí. contra sus propios intereses? En el caso de Juárez sí, pero hay pruebas durísimas. Bueno, cada que juega, ¿no? Cada que juega. Podríamos decir lo mismo de Mete Aguirre gol, y Henry mete Martín, gol. pero están Mete gol. empecinados Tiene en la que no. portería en 0, el siguiente partido, banca. Sí. Seguro. pero- Siempre ha pasado así. Bueno, deja que José diga algo. A ver, José, di algo. De los dos, a mí me gusta más Ramón Juárez. O sea, hay que respetar los momentos y hay que respetar la meritocracia. Lichnowsky tiene un pasado y en el tricampeonato de la América fue un jugador muy importante. Fue un jugador que le primer dio torneo, en el primer que le dio mucha solidez a la América, especialmente en el juego aéreo. Pero en este torneo, para esta liguilla, yo apostaría por Ramón Juárez. Sí, y no los puedes comparar, porque de Lichnowsky va más del lado de lo que está haciendo fuera de la cancha, Totalmente. fuera del club, Sí, sí, que ahí es donde distrae. Lo de Socialité, Aguirre y de socialité. Martín es totalmente otra cosa, ¿no? Pues es la única duda que tiene el tema de Ramón Juárez y de Lichnowsky, según el reporte de León Lecanda. Yo coincido con ustedes, yo jugaría con Ramón Juárez, creo que le ha entregado mucho más al equipo del América a lo largo del torneo, pero sí considero que hay un tema personal entre Jardine y Ramón Juárez. Se habla o ha trascendido que tiene ciertas actitudes que no son quizá las que ¿El considere jugador? correctas el técnico, el jugador. ¿Cómo qué También actitudes? Hay que darle su- Extra cancha, Extra cancha, todas las actitudes de las que se ha Imagínate, hablado de tú Ramón eres- Juárez. tú eres- Pero el tema es que cuando juega es otra cosa, ¿no? Claro. Tú eres defensa central y un día te dice en la banca, es que necesitamos empatar el partido, métete de centro delantero. Y ahí ve el otro obediente y se mete centro delantero y mete el gol del empate. Jugó 4 minutos. 4 minutos. Al siguiente partido, banca otra vez. Y le salvó varios partidos Sí, Ramón no, Juárez ya a la América y al propio me acuerdo Jardine, un ¿no? clásico, otro contra Cruz Azul. Siempre mete goles, siempre. Y no solamente mete goles, en la zona defensiva aporta su juego aéreo, juega muy bien el juego aéreo, defiende muy bien, marca muy bien, banca el siguiente partido. No sé por qué. Ahora estamos individualizando el análisis del América en ciertos jugadores. Hay una realidad. Este América futbolísticamente en este torneo no ha sido no ese es equipo el- que ofrezca Sí, de acuerdo. certezas. No es ese equipo que llegue a la liguilla como el gran candidato. Las 3 derrotas que tuvo el América fueron contra 3 equipos que terminaron en el top 6. Contra Chivas, contra Cruz Azul y contra Toluca. Y en ese partido contra Toluca, un Jardine que jugó con el freno de mano. Al América le sobraban mediocampistas y le hacían falta delanteros. Tiene que definir Jardine a qué quiere jugar en este torneo. Ha sido Bueno, un y eso híbrido. lo tiene que definir ya, cómo va a jugar en el partido de ida frente a Rayados, el equipo de Monterrey que recibió 29 goles. Hay que irlo a atacar. Es correcto. Hay que irlo a atacar y creo que tiene los elementos, tiene los jugadores rápidos al frente, que es lo que le duele a Monterrey, sobre todo en la central. Bien, vamos a hacer una pausa, ya volvemos con la información de las Chivas, que el jueves estarán abriendo la eliminatoria ante Cruz Azul. Pausa, ya volvemos a Fútbol Picante.
Bienvenidos a Caliente.mx, donde le apostamos al deporte, donde si gana uno, ganan todos. Caliente.mx, bienvenidos a la casa de los deportes. La Bomba, the new fragrance, Carolina Herrera. La deliciosa Americana Burger se enfrenta al exquisito. A nosotros es obviamente meter goles y creo que es una serie muy emparejada en la cual te digo, lo mejor en base al que se equivoque menos va a ser el ganador. Bueno, sabemos de la capacidad de Mier, pero al igual creo que Gudiño es un fantástico arquero y bueno, no me voy a meter en polémica de ver quién es mejor o el otro, pero creo que a lo mejor Cruz Azul sí le beneficiaba mucho el que estuviera Mier y bueno, eso no nos incumbe a nosotros, lo que nos importa es hacer las cosas bien para poder sacar el resultado. Reacciones de Brian González previo a lo que será el duelo de los cuartos de final entre Cruz Azul y las Chivas, el único partido que por cierto se va a disputar el jueves. Ya estaremos hablando de ello. Vamos hasta Guadalajara con Jesús Bernal. Platícanos, Jesús, ¿qué pasa con el equipo de las Chivas? ¿Cómo llega la hormiga González para este partido y qué tiene planeado Milito para enfrentar al conjunto de la máquina? Adelante, Jesús. ¿Qué tal, Michel? Saludos para ti, para todos en la mesa de Fútbol Picante. Evidentemente motivado porque han sido semanas de muchas emociones para Armando. Campeón de goleo, el mejor goleador de Chivas en el torneo, seleccionado nacional, le tocó debutar y para rematar a Mauri Vergara le regaló una pieza de anime para festejar este título de goleo que consiguió Armando González y que Chivas no tenía uno desde 2019 con Alan Pulido. Obviamente Milito planeando y trabajando lo que será el partido, le resta todavía la sesión del día de mañana, pero no habrá grandes movimientos con respecto a lo que mostraron ante el equipo de Monterrey, a excepción de la salida del Tiva para que venga Luis Romo a ocupar ese sector. Chivas irá prácticamente con lo mismo, con lo que consiguió la victoria en la última fecha. Oye, deja preguntarle una cosa, Jesús. Oye, Jesús, y a los más veteranos de esta mesa, explícanos qué es lo que le regaló a Mauri, porque sabemos que él festeja así, inspirado en una serie animada. Explícanos qué es lo que le regaló y de dónde lo trajo a Mauri. Bueno, a Mauri Vergara estuvo en Tokio hace algunos días, donde pues en todo Japón es, digamos, la cuna del anime, que son estos dibujos animados que se hacen con el estilo japonés. Y hay una caricatura de fútbol que se llama Blue Lock. Entonces es una figura de esta serie que se llama Blue Lock, la cual le regalaron a Armando la Hormiga González. Es que nosotros somos más de Naruto, Jesús, por eso. Sí. No, bueno, ayer lo preguntaba Héctor Huerta, ¿no? No, yo soy de los supercampeones. Ojalá con ese anime venga también algún nuevo contrato o algún contrato. Sí, claro. ¿no? La renovación, ¿cómo va? Lo que decía tema? Jesús, más de supercampeones de Oliver, de Benji. Pero eso tiene que ir acompañado con otra cosa. ¿Cómo va ese tema, Jesús? Porque seguramente Armando la Hormiga González va a ser un jugador interesante para muchos otros equipos en la Liga MX. A ver, les platico. A la Hormiga le queda un año de contrato. ¿Qué significa? Que si esto no se arregla en 6 meses, el 1 de julio Armando puede firmar un precontrato para en enero del 27 marcharse a donde él quiera sin que Chivas reciba un peso. Obviamente, la intención de las dos partes es que venga la renovación. Chivas está contemplando un aumento salarial importante para el futbolista y un contrato multianual hasta de 5 años. Pero el tema se va a tocar una vez que acabe el torneo. Tampoco lo van a distraer con esa situación, aunque no deja de ser lo del día de ayer, pues una especie de seducción también para tratar de convencerlo de que venga la firma cuanto antes. Jesús, gusto saludarte. Él tiene contrato seguramente del Tapatío, ¿no? ¿O ya tiene contrato? Sí, tiene contrato de fuerzas básicas. No, con 50,000 pesos al mes. Mira, ¿a ti qué te interesa más? ¿Una esculturita así o que te aumenten el sueldo? Sí. Sí, con eso no se paga la renta, ¿no, Héctor? Y me compro más esculturitas. Lo seduce más con un contrato. Él tiene todavía contrato de...
de jugador joven, ¿sí? Como tal, no gana como figura o como alguien ya más regular en la primera división. Él subió apenas cuando Fernando Gago dirigía al equipo hace año y medio que está por acá con las Chivas. Entonces sí, en eso están, ¿no? En tratar de encontrar la solución, pero insisto, no se va a tocar el tema o no se va a cerrar hasta que acabe la participación de Chivas. Oye, por último, Jesús, ¿cómo ves a Milito de cara a lo que va a ser esta liguilla con el equipo de las Chivas? Va a enfrentar al Arcamón, un técnico joven, pero ya con cierta experiencia en el fútbol mexicano y en este tipo de partidos. ¿Qué puedes percibir a la distancia de Milito como técnico de Chivas y esta experiencia que va a tener ahora para él, de alguna manera, diferente a lo que quizá estaba acostumbrado? Sí, digo, diferente entre comillas, porque como futbolista estuvo en la Champions League y como técnico ha dirigido Copa Libertadores y llegó hasta la final. Las rondas de eliminación directa no las debe de desconocer, pero él ha traído un discurso desde antes de que terminara el torneo, cuando la situación se había puesto compleja para Chivas, de ir partido a partido. O sea, no quiere pensar más allá, no está pensando en la vuelta contra Cruz Azul, mucho menos en lo que pueda venir en una semifinal o final hipotética. Va partido a partido, hasta ahora le ha funcionado, ha convencido al grupo de esta situación. Y así va, hoy solamente piensa en lo que será el partido del próximo día jueves. Bien, correcto, pues le damos las gracias a Jesús Bernal. Interesante lo que se plantea desde el campamento de las Chivas. Y así arrancando con ese tema, con lo de la Hormiga González, va a enfrentar del otro lado a Sepúlveda, quizá dos de los delanteros que llegan en mejor momento, ¿no? Bueno, a esta de una lesión, ¿no? Sí, pero bueno, hizo golazos hasta de chilena, ¿no? Marcó en Ciudad Universitaria hoy. Creo que es de lo que se tiene que cuidar Guadalajara. Sí, estos técnicos se han enfrentado, creo, en Brasil, se han enfrentado en... Larcamón y Milito. Sí. No sé si en Uruguay. Creo que le ganó Milito al Arcamón. En Chile y obviamente acá. De que se conocen, se conocen. Sí. Los estilos que manejan cada uno de ellos se conocen perfectamente. Obviamente, pues cambia también dependiendo del plantel que tengas. Claro. Es la idea que vas a implementar. Quien tiene más entendido la idea, para mí, la ha ejecutado más, es Cruz Azul con el Arcamón. Cruz Azul para mí tiene mejor entendida la idea de juego que Chivas con Milito. Sí, yo creo que sí. Porque tiene también mejores jugadores. ¿Y el cierre de Chivas? ¿Qué te dice? No, el cierre de Chivas es bueno, que también va muy de la mano escúchame, pero del momento de su goleador. Sí. Eso es lo que un partido y un torneo te lo puede cambiar todo. Cuando tú tienes un goleador enrachado, te va a ocultar muchísimas otras cosas. Y Chivas lo tiene. Tiene a la Hormiga enrachada. Yo agregaría algo más, Michel, para sumar a lo que dice Jared, que coincido. Otra posición clave, la portería. Cruz Azul llega a este partido sin Mier, que Héctor lo recordaba, ha cometido errores puntuales en la liguilla del año pasado, pero entre él y Gudiño yo prefiero a Mier. Creo que hay una diferencia entre titular y suplente. En esas dos posiciones, que yo no recuerdo a ningún equipo en la historia del fútbol mexicano que pueda ser campeón sin tener un buen guardameta y sin tener un buen centro delantero. En esas dos posiciones, hoy Chivas llega mejor que Cruz Azul, Héctor. No, se ha habido Albarrán con Toluca, que no pasó mucho con su carrera. Luis García con Toluca el torneo pasado. Todavía había sido titular muy poco en la primera división. Pumas con el Picolín Palacios. Sí, sí ha habido. ¿Qué? Pero... ¿Qué me ves? Qué malos. Qué malos. ¿Qué me ves, Jared? ¿No? Otro factor a considerar son los penaltis, ojo con eso, ¿eh? Chivas le marcaron 3 penales a favor, falló 2 y le marcaron 6 en contra. Pero lo corrigieron, Héctor, eso fue al inicio del torneo. ¿Se acuerda? Exacto, después corrigieron esa faceta. Y luego de Cruz Azul al revés, le marcaron un penal en contra hasta la última jornada contra Pumas. Ya. No le habían marcado ni un penal. Pero hay algo más, la presión, Héctor, la presión está para Cruz Azul. O sea, llevaron al Arcamón cuando Vicente Sánchez había ganado la CONCACAF Champions. Perdón, ahora que habla de los penaltis, al Arcamón. Cuidado con el tema del arbitraje y Cruz Azul, que dicen, debido a la situación de Kevin Mier, que bien tocabas, o sea, Daniel del Valle, puede llegar a ser favorecido por ciertas decisiones arbitrales. Ya fue favorecido por la disciplinaria, porque a Farabelli le tocaban 2 partidos y le dieron solo 1. Entonces, esa negociación de ir a la federación, que quizá no hagas cosas buenas que parecen malas. Vamos a poner sobre la mesa una jugada cerrada como las de Rotondi contra el América en las liguillas anteriores. No las van a marcar ahora. ¿No las van a marcar? Vas a ver. ¿Ni en el VAR? Vas a ver. ¿En esta serie o en...? En general. En toda la liguilla.
contra Cruz Azul. Hay que ver. Solo para terminar, yo recuerdo cuando Mohamed declaró y dijo, Toluca me trajo para 6 partidos, ¿no? Sí, claro. Haciendo referencia a la Al Arcamón liguilla. también lo Al Arcamón trajeron. también, o sea, al Arcamón 6 lo vamos a partidos. medir por lo que Aquí haga en la ahora. liguilla, la Claro. fase regular muy bien, lo que decía Jared, vemos una idea, el equipo se portó muy bien, fue de los más regulares a lo largo de las 17 jornadas, pero todo eso es una anécdota. Sí. A Cruz Azul lo vamos a medir de aquí en adelante. Bueno, por último, ¿es esta la serie más pareja de los cuartos de final? El hecho de lo que mencionaba José del Valle, la lesión de Kevin Mier, ¿empareja más este No, es duelo favorito entre Cruz Chivas Azul, y Cruz Azul? No, es ¿O el favorito Monterrey y Cruz Azul. América lo ven más parejo? Yo lo veo más parejo Monterrey América por la calidad de jugadores que tiene Monterrey, no por la calidad de juego que está mostrando, porque esa no está ni cerca de lo ideal. Y por la zona defensiva de Monterrey, que ha sido una coladera realmente, yo creo que ahí está la debilidad de Monterrey, está en zona defensiva. Está ¿Ves clarísimo. más pareja la eliminatoria entre Rayados y América que esta? Es por la calidad de ¿Y plantel acá ves de los favorito dos. a Cruz Azul? Claro, súper favorito. Súper favorito. No, súper súper favorito. De verdad, Héctor Hasta Huerta. para ser campeón. Pónmelo en porcentajes. Tranquilo, porque- tranquilo. No, súper favorito. Para ser campeón es súper favorito. No, ya lo Para puso. ser campeón, Olvídate de la eliminatoria contra Cruz Azul para bueno. ser campeón. Entonces, si tú inviertes 100 millones de dólares para un equipo, reforzarlo, ¿no eres favorito para ser Le campeón? sigues metiendo presión a Cruz Bueno, Azul. bajo ese argumento, Héctor, Rayados tendría que estar a la altura de ha Cruz metido Azul, 100 todo lo que millones. lo que ha gastado Rayados. Ha gastado más en sueldos que en contrataciones, porque el Canales y no Bueno, el gastaron tema es que, nada. mira, América gastó y fue tricampeón. Claro. Toluca gastó y allá va el Toluca para ver. Rayados quién lo desde detiene. 2019 no gana. Rayados no gana desde hace un rato, lo mismo que Cruz Azul. Vamos precisamente con César Caballero. César, bienvenido. Platícanos un poco lo que está sucediendo en la máquina. ¿Qué es lo que prepara el Arcamón para la eliminatoria frente a Chivas, sabiendo que no va a contar con Kevin Mier por lesión? ¿Con qué nos puede sorprender el equipo de la máquina, César? ¿Qué pasa, Michel? ¿Cómo estás? Saludos de nueva cuenta a la mesa de fútbol picante. Ya terminó el día de trabajo aquí en La Noria. Ya poco a poco los jugadores han comenzado a abandonar el club después de lo que fue el entrenamiento de este martes. Por lo que hemos podido saber, hoy hubo sesión de fútbol con algunas novedades. Rodolfo Rotondi entrenó como titular en la lateral izquierda, en el lugar que dejaría vacante Omar Campos. Hay que recordar que el argentino se perdió el último partido frente a los Pumas por temas físicos, sin embargo, ya estaría disponible. Otro que también estaría de vuelta sería Gonzalo Piovi. El día de hoy el argentino también trabajó como titular, hizo pareja a Willer Dita como los dos centrales titulares para hipotéticamente medirse a las Chivas Rayadas de Guadalajara. Aquí comienzan a surgir algunas dudas. ¿Qué hacer con el Chiquete Orozco? ¿Lo mantienes como titular, como tercer central en esa línea de 5 y con eso automáticamente enviarías a Eric Lira a su posición natural como contención al lado de Charly Rodríguez? En dado caso de que el Chiquete vaya a la banca, entonces muy probablemente Lira sería ese tercer central que entre y sale de la línea defensiva y se podría mantener Charly Rodríguez con Jeremy Márquez en la contención. La segunda duda que tiene Nicolás Larcamón es quién acompañaría al Toro Fernández en el ataque cementero. Mateus Bogus hizo bien las cosas en las últimas semanas, sin embargo, el nombre de Lucas Romero también está rondando en la cabeza del estratega argentino. Hay cosas todavía que se tienen que definir, las cuales se harán en el último entrenamiento de este miércoles por la mañana. Hola César, qué gusto saludarte. Oye César, la toma que te hicimos ahorita es por escenografía nada más, porque se ve el escudo de Cruz Azul, o porque no te dejan entrar ahí al club. Porque te voy a decir por esto, porque yo cuando era reportero me metí al Atlas a entrevistar a Jared Borghetti, no a la cancha, al vestidor. Y daban entrevista en el vestidor los jugadores y no había bronca, y te metías a la cancha Como y que no sé bien. escogías al que tú querías. Jared también estuvo ahí en la Noria, ¿eh? Claro, pero yo hablo de cuando empezó su carrera con el Atlas, claro. Oye, entonces ¿no te dejan entrar ahí a reportar desde adentro, César? ¿Qué pasa, Héctorín? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte. No hay acceso el día de hoy. Hubo acceso ayer a conferencia de prensa que tuvimos la oportunidad de charlar con Nicolás Larcamón, pero no solo un tema de Cruz Azul, es ya un mal endémico del fútbol mexicano, donde prácticamente el trabajo de poder reportear dentro de los clubes está totalmente bloqueado y clausurado por todos los equipos del fútbol mexicano. Si tienes la fortuna, te abren una vez a la semana. Este negocio ha ido cambiando desde tus tiempos, ha cambiado de cuando yo empecé. Gracias, ya Esta es estoy la viejo. nueva normalidad y bueno, pues así lo tenemos que llevar. Pues es la verdad. Si les contáramos las que nos hicieron pasar Mario Carrillo y compañía, César Caballero. En fin, gracias a César Caballero. Ahí en la cancha 2, sí. Uy, en Ciudad Universidad. Con el mismo. Bueno, no, con Hugo, fíjate que era bastante abierto el tema, Hugo ¿eh? es más abierto, Sí, mucho sí, más abierto. muy abierto. Bueno, gracias a César Caballero. Hacemos una pausa, seguimos platicando de lo que se viene en la liguilla del fútbol mexicano. Ya volvemos.
Bienvenidos a Caliente.mx, donde le apostamos al deporte, donde si gana uno, ganan todos. Caliente.mx, bienvenidos a la casa de los deportes. El sabor de los chiles de La Costeña es auténtico. Son los chiles de México. La Costeña, por sabor. ESPN Knockout tiene todo lo que necesitas del deporte de combate. ESPN Knockout. Cada velada es una oportunidad para pasar a la historia. ¡Papá y bomba viene! Entra al cuadrilátero de ESPN Knockout y mira nacer a las nuevas leyendas del deporte de combate en vivo. ¡Boleto gratis al país de los sueños! Por las señales de ESPN y el plan premium de Disney Plus. En ESPN, el universo se abre ante ti con triple jornada de la NBA. Gracias, con el saludo de nueva cuenta afectuoso para todos en Fútbol Picante. Los Tigres cerraron preparación, están por viajar unas horas más hacia la frontera norte para enfrentar a los Xolos de Tijuana en este horario atípico que, bueno, pues va a ser desvelar a media ciudad de Monterrey y alrededores para ver el debut de estos Tigres de Guido Pizarro, que compareció ante los medios previo a abordar el autobús que los dirige hacia el hotel de concentración. Quiere a su equipo muy concentrado, que no haya factores que los distraigan. Le da también un valor al trabajo colectivo que ha alcanzado el equipo, más allá de la fórmula distinta a las liguillas en las que se proclamaron campeones en las últimas décadas, teniendo un Nahuel Guzmán y a un André Pierre Gignac a plenitud. Dice, nuestra fortaleza es distinta ahora. Escuchemos a Guido Pizarro. Está muy bien, como decía recién, creo que el equipo se encuentra muy bien, ha trabajado durante el semestre más que nada el funcionamiento, que es algo que siempre remarco, que más allá de las individualidades que tenemos, que han rendido muy bien y que han hecho una gran diferencia durante todo el semestre, creo que nuestra fortaleza es el equipo, es el funcionamiento, es entender qué requiere cada partido y en esta liguilla más aún, qué requiere cada partido de esta fase y confiando en el equipo. Creo que los jugadores han demostrado que quieren dar paso adelante, que quieren seguir logrando cosas y iremos en búsqueda de eso. Plantel completo, compañeros, el que tiene Guido Pizarro para este primer choque ante Xolos de Tijuana, con el cambio de horario y bueno, va a derivar en que el post partido, toda la logística también se ve afectada en Tigres. Seguramente el día jueves va a entrenar por la tarde acá en el Volcán para preparar el partido de vuelta del fin de semana. Regreso con ustedes. Creo que el partido es en junio. Gracias a Héctor Tello. Pues ahí están los números de Guido Pizarro, a quien escuchábamos en el campamento de los Tigres como técnico del conjunto felino. Pues ahí están los resultados. Vamos a ver si avanza en estos cuartos de final. Ya se quedó en par de semifinales. Vamos a ver qué es lo que pasa con el conjunto de los Tigres. Al volver platicamos del duelo entre los Rayados y el América. Y Don Vegas con nosotros en Fútbol Picante. Este programa es presentado por Caliente.mx. Entra ahora, regístrate y recibe 1,000 pesos de regalo. Había argumentos para que Tigres dijera jueves y domingo. Lo que menos le importa es los resultados deportivos. ¿Está cumpliendo el reglamento? Se está cumpliendo. Fútbol Picante. Enchílate todas las... Don Vegas es presentado por Play Do It. Entrega resultados positivos. Pensé que habíamos limado asperezas y en vez de hola Don Vegas, buenas tardes, ¿cómo le va? El proyecto equivocado. Eso no debería ni de hablar, maestro, pero estoy obligado contractualmente a hacerlo. Vamos con los picks picantes. Final femenil, Tigres femenil revivió, el América tenía el título en la bolsa y lo dejó escurrir. Creo que esa era la gran oportunidad al América. Tigres es mejor equipo. Creo que el América no va a ser campeón. Pero es más 130 el momio, ¿verdad? Bueno, vamos con 100. Quiero recurrir a mi asesor personal. Me encanta Juárez no pierde y altas de 2.5. Y quiero hacer una apuesta arriesgada. Juárez no pierde, altas de 2.5 en la frontera. Pues vamos a jugarla. Creo que es el momento de ir con 500. 500 bolovanes. Bueno, ven. Y
con eso vamos a regresar el bank a los lugares tan históricos en los que estuvo esta misma temporada. Hay que regresar el banca a los lugares históricos que tuvimos durante esta temporada. Fue lo último que escuché de Don Vegas, Héctor Huerta. Y hay que hacerlo, Ahí está, mira. Hay que hacerlo, José del Valle, Jared Borghetti, porque mira, apenas $3,260 los que tiene en el banco. Apenas, Vegas. ya quisieras, hombre, ya quisieras que te alcanzara un día para comer caliente, por favor. Bárbaro. Ya quisieras. ¿Para qué quisieras que te alcanzara? ¿Para qué nos alcanza esto? Oye, para nada. Está flaca la caballada, con la conducción de hoy. ¿Sí? ¿Todos están de vacaciones o qué? Tú tranquilo, yo nervioso. Se te nota en tu cadena, ¿no? Bueno, voy a tomar yo las riendas de este segmento porque veo poca autoridad en la conducción. Yo quiero hacer 2 preguntas muy rápidas. A ver. ¿Quién está más orgulloso de mí? Mi asesor Héctor Huerta, por donde tenemos otra vez el bank, utilidad de 300%, o el amigo personal, el otro asesor de Don Vegas, Jared Borghetti, por ya sabe qué. No. ¿Quién está más orgulloso de Don Vegas? Yo. ¿Sí? ¿Por qué, Jared? Yo, porque obviamente hizo una buena decisión, invirtió muy bien su dinero. Bien. ¿Qué tal quedó? Muy bien, va bien y no, y espérate. Vas a ver cómo vas a andar. Venga, Don Vegas, pues vamos a ver qué nos tienes, con qué pick nos vamos a ir en esta liguilla. ¿Qué vamos a hacer con el partido entre el conjunto del América y ahí enfrentando a Monterrey y también en el otro duelo donde Juárez estará enfrentando a Toluca? Ánimo, ánimo. ¿Qué hacemos con el primero entre Rayados y América, Don Vegas? Primero que nada, quiero felicitar a ESPN por instaurar el día de trae tu hijo al trabajo. Ya veo que Jared llevó a su chavo ahí a la mesa de... ¡Ah, no, es José del Valle! Ah, pensé que era uno de esos días en los que uno dice, lleva a tu hijo a trabajar. José Daniel del Valle, por Don favor. Vegas te saluda. Don Vegas, un abrazo. Don Vegas te saluda. Un gusto coincidir con usted y para mí es un halago que me considere un hijo de Jared. Me he visto también como Jared. Soy goleador como Jared. Encontré aquí unos lentes Cartier en la oficina, supongo que son tuyos. Tú eres alguien que compra marca cara, así es que te los voy a cuidar. Gracias a los consejos de Don Vegas. Gracias a los consejos de Don Vegas. Creo que deben ser los de Stephen A. Smith, porque sí son buenos, por cierto. A ver si me los robo cuando termine el segmento de Don Vegas. En fin, vamos rápidamente a las apuestas. Monterrey, América. América no pierde más de 2.75. Eso paga más 100. No, yo creo que América va a perder la ida. Creo que América va a avanzar, pero creo que América va a perder la ida. Déjeme, por primera vez acudamos a la sabiduría de José del Valle como el americanista de la mesa. O sea, José del Valle cree que Rayados va a ganar el partido y que además habrá 3 o más goles en el partido, José del Valle, porque estoy tentado a ponerle nada más 100. No quiero perder mucho con esa apuesta. Don Vegas, usted es el experto, pero dentro de mi conocimiento limitado del fútbol mexicano, Rayados no gana. Rayados no gana, una de las peores ofensivas del torneo, un equipo que tiene muchísima calidad, pero cuando llega la liguilla, Don Vegas, cuando llega la fiesta grande del fútbol mexicano, cuando hay que dar un paso hacia adelante, Rayados termina arrugando. No sé si me está hablando como americanista, como el americanista que es, pero bueno, en este segmento de Don Vegas, para eso hay que recurrir a los especialistas. Fue nada más consciente. Bueno, Don Vegas, no ¿cuánto fe? ¿Cuánto le vas a poner? Contactos con su agente. Manuel García Guillón, sin embargo, desde la planta noble del Civitas Metropolitano, donde se olvidan definitivamente el francés, se ha descartado su contratación por diferentes motivos. Los Rossoneri necesitan vender al 38 veces internacional con Les Blues para no perderlo como agente libre dentro de un año, y habían alcanzado un acuerdo con el Al Hilal que puso sobre la mesa 35 millones de euros, en donde el lateral, sin embargo, a sus 27 años, quiere seguir compitiendo en la élite y rechazó un sueldo de 20 millones netos por año a la espera de otras ofertas. Y ahí surgió la del Atleti.
Tío veía con buenos ojos una segunda aventura en la entidad colchonera, tras transformarse en sus categorías inferiores y abandonar su disciplina en 2017, tras paso rumbo al Real Madrid. Según se pudo saber en las últimas horas, hubo un acelerón en los contactos entre el Atleti y el Milan, pero la negociación no llegó a buen puerto, en donde los rojiblancos decidieron no mejorar su última oferta y el cuadro rosonero sigue sin saber qué será del lateral, también cuyo contrato termina dentro de un año. Por tanto, los italianos, conscientes de que ningún equipo llegará a rozar la propuesta del Al Hilal, pueden aceptar una oferta que ronde los 20 millones de euros para el traspaso mientras su futuro sigue en el aire. Por otro lado, en otras noticias tenemos a Italia que piensa en Rafa Benítez. El técnico español está en la terna de posibles seleccionadores de la Azzurra, con Gennaro Gattuso como principal candidato, según apuntan en Italia. La renuncia de Luciano Spalletti como seleccionador de Italia y la negativa de Claudio Ranieri para sustituirle hace que el banquillo de la Azzurra esté vacante. Entre los candidatos que han salido para tomar las riendas de la 4 veces campeona del mundo hay un español, un viejo conocido del fútbol trasaltarpino, Rafael Benítez, nacido en Madrid en 1960, tal como han informado varios medios italianos y ha podido confirmar AS, la Federación Italiana sabe las condiciones y la predisposición del entrenador madrileño. Eso sí, la corriente que más adeptos tiene entre los dirigentes italianos es la de sumar para su causa a algunos de los campeones del mundo de 2006, como Fabio Cannavaro y Gennaro Gattuso, así como como suena el regreso de Roberto Mancini. El interés desde Italia es en sí mismo un reconocimiento a la trayectoria de Rafa Benítez y a su paso por la Serie A en particular. En el Inter de Milán, pese a que la discrepancia con los entonces gestores del club provocó una prematura salida que conquistó en el tiempo que estuvo la Supercopa de Italia y también el Mundial de Clubes, mientras que en su etapa en el Nápoles se prolongó 2 años y levantó otros 2 títulos, la Copa y la Supercopa de Italia. De Benítez se valora su experiencia, sus conocimientos del fútbol italiano por esas 2 etapas mencionadas y también su entendimiento del idioma. Tal como apuntó AS el pasado miércoles, Gabriele Gabrina vive los días más complicados de su mandato como presidente de la FIGC. De ahí que esté midiendo los pasos a seguir. La renuncia de Ranieri les ha pillado a contrapié y de pie que éste esté estudiando los pros y los contras de los entrenadores que están en el mercado. Por otro lado, en otras noticias tenemos que Argentina vio a Messi como un usurpador del amor por Maradona. Alfredo Relaño, nacido en Madrid en 1951, publica su último libro, Una breve historia del fútbol en 10 goles. Un intenso repaso a momentos que cambiaron la historia del deporte rey. Sentado en una terraza de la madrileña Casa de Campo, esa que tantas veces frecuentan sus largos paseos, Alfredo Relaño resalta de un recuerdo del fútbol a otro con una facilidad y una pulcritud en los datos pasmosas. Hoy firma en la Feria del Libro del Retiro, en la caseta 342 en Loas Ediciones, de las horas 19 a las 21. Su nueva obra, Una breve historia del fútbol en 10 goles. Un intenso relato de varios momentos que cambiaron en un sentido u otro la historia de este deporte y de sus protagonistas. Un escrito de lectura rápida, pero cargado de anécdotas que son joyas y que nos descubren la pasión. Una breve historia del fútbol en 10 goles. ¿Cuántos ha tenido que descartar? Descartar con rotundidad 1, el de James Costle en la final de la FA Cup de 1883, marcado por el Blackburn Olympic ante los Old Etonians. Fue la primera vez que la copa no era ganada por un equipo de universitarios o amateurs, sino también por un profesional. Por tanto, el profesionalismo acaba de nacer en la misma cuna del fútbol.
También era lógico dudar, en donde se dudó entre ese y el primer mundial de 1930, que fue la primera puesta en escena con todas las de la ley de un fútbol global, con el que arrancó el libro y lo metió un francés, Lucien Laurent, que ni se había percatado de la importancia del suceso hasta que un periodista tuvo la idea de buscarlo para el Mundial de Italia. Se le ocurrió y a partir de ahí Laurent se convirtió en una celebridad. No es para menos aquel partido, un Francia versus México, que se jugó en Parque Pocitos, en Montevideo, un pequeño estadio ya devorado por la urbe, y fue gracias a la generosidad de un arquitecto futbolero llamado Enrique Benech, que rastreó planos y una fotografía aérea, se consiguió ubicar con exactitud donde se marcó ese gol. Hoy se recuerda ese lugar exacto con un trozo de portería y una placa, en un sitio para ir sin duda, porque el Mundial hizo el fútbol universal de verdad y creó un lazo también entre dos continentes, Europa y América, que construyó con mucha dificultad Rimen, porque su libro habla no de solo 10 goles más bellos, sino también de los que cambiaron el rumbo del fútbol. 10 goles que marcaron también un meandro en la historia del fútbol, que han representado un cambio de dirección importante y que hicieron que el fútbol empezara a ser de otra manera. Sergio Ramos se va a llevar un disgusto, lo decía entre risas. Algunos atléticos, una alegría. El suyo, el Lisboa, no está, pero le advierto que este libro es una cabecera de una colección en las que saldrán más unidades. García hará las 10 mejores goles de la selección y habrá otro del Madrid que escribirá Diego Barcala, una obra de los del Atlético que está haciendo Petón, y uno de los del Barcelona que hará Santi Jiménez. También le preguntaron qué es el gol para el fútbol. Su respuesta fue la siguiente: una sentencia, es la plasmación más visible de un esfuerzo colectivo. Hay mucha gente apretando durante mucho tiempo para meter un gol. Le preguntaron, ¿es la meta el ciclismo? Pero es una meta colectiva, tiene más gracia por eso, y es un golpe de emoción, grandioso para todo aquel que asiste al partido. Tenemos pocos motivos de emociones en la vida tan bruscos como los que nos produce cada gol. Pocas dudas tendría con el gol de Guiana, con el gol del Maracanazo en 1950. Representa hasta qué punto el fútbol ha calado ya con una causa social, tanto como para crear ese sentimiento de desolación en un país entero, como creó aquel gol. Millones de personas se desplomaron. También le preguntaron de qué no se ha hablado tanto de ese partido. Su respuesta fue la siguiente: hay una anécdota del uruguayo Obdulio Varela después de que Brasil se adelantara. Con sus propuestas creó la duda entre los 200.000 asistentes al Maracaná. ¿Se iba a anular? Fue una pantomima. Hizo también un enfriamiento en el ambiente parecido a lo que ahora se provoca el VAR. Se fue a discutir con el árbitro con el balón bajo el brazo y todos los ánimos se calmaron y Uruguay pudo remontar, y poco se ha hablado de Barbosa, el portero de Brasil. Se fue jodido como todos los brasileños en realidad, pero él, muy marcado todavía, se fue a visitar a la selección en el Mundial de Estados Unidos y no lo dejaron entrar porque le consideraban gafe. Declararon que en Brasil la máxima pena es por un delito, es de 30 años y yo llevo purgando más de 30 años por un delito que no cometí. Llegó a decir, se cuenta también que estando en el día en el mercado, también una madre le miró de mala manera y dijo a su hijo de 5 años, mira, este señor hizo llorar a todo el país. Guilla provocó un drama así, tanto como el tercer gol de su lista, uno de Puskás en 1953 a Inglaterra en el llamado partido del siglo. Además fue un gol preciso porque él pisa el balón y hace pasar de largo nada menos que a Billy Wright, que fue el primer futbolista que pasó de 100 internacionalidades. ¿Qué supuso aquel partido? Que el fútbol pasara del marchamo inglés a ser patrimonio mundial. Para entonces ningún equipo del continente había ganado a Inglaterra en Wembley y Hungría doblegó a Inglaterra, inventora del fútbol inglés. Los ingleses ya habían flojeado en alguna salida, pero aquel partido del siglo fue un baile, un 3-6, y al día siguiente The Times puso en portada aquello que The Match of the Century
El fútbol ya era de todos, no solo un invento inglés. ¿Estaba Puskás a la altura de Di Stéfano? Muchos de los que jugaron en aquella época dicen que sí. Lo que pasa es que Di Stéfano llenaba todo el campo y era como juntar a Casimiro, Zidane y Ronaldo Nazario. Metía un gol por partido y bajaba y organizaba. Puskás también jugaba más arriba y técnicamente era mejor, pero Amancio y Velázquez, por ejemplo, el mejor de los dos era Puskás. Su disparo es muy recordado. Puskás forma parte de la gran trilogía de los zurdos junto a Messi y Maradona. Hay ese misterio que dice que las mejores piernas izquierdas siempre han sido mejores que las mejores piernas derechas. No ves diestros que le peguen tan bien como los que mejor le pegan con la zurda, salvo Beckham. También nos vemos al cuarto gol de su lista, marcado por la saeta en la segunda Copa de Europa. Sirvió para que el Madrid no cayera ante el Rapid, en donde lo que habría cambiado la historia del Madrid, que es pentacampeón, y la de la propia Copa de Europa, que estando en sus inicios necesitaba esa hazaña del Madrid, una leyenda sólida, tan aperado que se vio el Madrid en Viena. Había ganado 4-2 en Madrid y en Viena iba perdiendo 3-0 al descanso, con el defensa central lesionado en el hospital, el masajista, que era lo más parecido al médico que había entonces, que se había ido con él, y con Juanito Alonso, el portero, jugando con una mano rota. La tenían en chino, la verdad. ¿Y qué pasó? Que Bernabéu bajó al vestuario al descanso, les echó una bronca tremenda y al salir se organizaron de mejor manera. Empezó a jugar bien Di Stéfano y viéndose clasificado el Rapid se relajó hasta que apareció Di Stéfano. Me lo contó Antonio Riz porque no hay imágenes de ese gol. Es un tiro que pega en el larguero, va Di Stéfano corriendo y le dice a Marsal, aparta, y se da la vuelta haciendo una suerte de chilena que manda el balón a la red. El caso es que forzó el desempate, el Madrid pasó y terminó siendo pentacampeón. Hablaba de Santiago Bernabéu, como le recuerda, como un sabio, un tío con una psicología para la gente enorme y con una causa, hacer un gran equipo del Madrid. Contra lo que se ha dicho, no era franquista, era monárquico. ¿Tiene algunas pulgas? Las tenía, pero no era rencoroso, se hacía el mismo un marketing de paleto, pero era un tío que le leía a los filósofos alemanes en alemán, y me consta porque yo he visto los libros. Se manejaba en francés y en inglés. Él pensaba que el fútbol era la ópera de los pobres, que era la gente humilde la que iba al fútbol y había que luchar por ellos. El quinto gol del que habla en su libro es del Pelé, el Mundial del 58 a Suiza en la final. Es el nacimiento de Gran Brasil, que también ha sido el Real Madrid de las elecciones. Ahí entierran la mufa del 50 y nace la figura de Pelé, que apenas tiene 17 añitos. Fue un fenómeno global. Casi desde el principio se habló mucho porque era extraordinariamente mejor. Fue diferente a Di Stéfano, que era más práctico. Pelé era tremendamente preciosista. Estaba continuamente haciendo cosas mágicas. Bueno, lo hacía todo. Una vez perfumó, liberó, argentino, me dijo: Pelé te hace las tres, la fácil, la difícil y la imposible. ¿Cuál es el mejor equipo de la historia para usted? El Brasil del 70 fue solo un año. Yo he disfrutado más que con ninguno, primero y en orden cronológico con el Ajax de Cruyff y luego con la selección nuestra y por extensión con el Barcelona, que surgió de ese estilo. El tiki-taka, que yo creo que es un invento de Luis Aragonés, porque cuando Guardiola llega al Barça es justo después de que España gana la Eurocopa, y la apuesta tan exageradamente por el desprecio del músculo y el esqueleto es de Luis, que junta a todos los pequeños y luego el Barça lo adereza con Messi. Entiendo. Claro que yo con el Brasil del 70 o la Italia del 82 disfruté mucho, pero es que el tiki-taka duró 2 Eurocopas y el Mundial, y el Barça también duró mucho, y es el único equipo que he visto que sí hacía 60 partidos al año, 45 eran de matrícula, 10 de 9 y 5 de 8 puntos, y ninguno por debajo. Y eso de que fueron donde fueran, sabían que iban a dar un baile, un impresionante. Hablaba también del Ajax de Cruyff y uno de los goles de su lista es de Johan en la segunda Copa de Europa ganada al Inter de la secuencia de 3. Este equipo sí que fue una ruptura con lo que había,
una irrupción en un fútbol mucho más ligero al que dominó en los 60, feo y negro, comandado por equipos sudamericanos y de Europa del Norte. En los 60 títulos se estaban embruteciendo, y estos holandeses son los primeros jugadores delgados que hay, porque antes se llevaban más bien fuertones y descubren, aparte del intercambio de posiciones del fútbol total, un juego airoso y de velocidad. Con ellos llega la modernidad al fútbol. Le dieron una nueva luz y era ya un fútbol en color. Supuso incluso una revolución de estética. Deja de ser un fútbol de uñas negras, de virilidad antigua mal entendida, y hubo algún adelantado a esto, como George Best, que fue rechazado, pero en el Ajax el fútbol se puso en consonancia con lo que estaba pasando en la sociedad. Esto incluso llevaba a sus mujeres que viajaban con minifalda a los desplazamientos, y aquel gol de Cruyff al Inter fue algo genial. Con un simple amago hace que choque el portero y el defensa y le meta placer, y certifica al Ajax como una nueva manera de jugar, porque hace falta una victoria para que te den la razón en lo que sea, como le pasó a España con los bajitos, y por eso mete usted el gol que Iniesta en Sudáfrica en su lista de la furia al tiquitaca. España volvió de la Olimpiada de Amberes en 1920 con el sello de la furia, y se le creyó tanto que se instaló. Hubo muchos seleccionadores que cultivaron eso. Yo lo sufrí porque cuando era joven había jugadores que me gustaban mucho, como Velázquez o Marcial, que fueron poco a la selección, y eso no es ni el jugador español ni el gusto del aficionado. Ahora sí lo tenemos claro. Recuerdo una entrevista de Segurola a Menotti en la que este decía que España debe decidir si quiere ser toro o torero. Y con ese gol de Iniesta España decidió ser torero, pues ratificó la Eurocopa anterior y encima luego se ganó otra más. ¿En qué momento estamos ahora? Estamos muy bien, después de un momento de cierto desvarío en el que pasábamos que eso era sostenible con cualquier tipo de jugador. Ahora estábamos en el punto de un equipo al que también le gusta tener el balón, pero que lo maneja mucho más rápido y que presiona bien la salida y que tiene dos extremos de cagarse, aunque no tiene esta España tanto trasteo de muleta como tenía aquella otra. Incluye usted en su libro el gol fantasma de Hurst en la final del Mundial del 66 en Wembley, marcado por Inglaterra a Alemania. Es un homenaje a su teoría del Villarrato. Más que eso, la prueba de que al fútbol le cuesta ser inocente. No había tanto de la Segunda Guerra Mundial, seguro que en la grada había gente que había aguantando bombas sobre sus cabezas. No sé, mucha presión, y en el fútbol pasa eso de que en caso de duda hay que saber para dónde equivocarse. Es una pequeña chinita al cabo del tiempo que crece y se convierte en el VAR, y para mí este remedio del VAR es igual de malo que ningún otro, excepto para jugadas de cajón como por ejemplo precisamente esa. Ver si el balón entra o no. Hay gol que no podía faltar, el de Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986, y entre dos países que habían estado en guerra por las Malvinas en 1982. Imagínese, y además es un doble gol, el más arrabalero con la mano y el más bonito. Yo vi ese partido en el campo. Estaba haciendo la crónica para el París en la tribuna, nadie vio que uno fue con la mano, y tras el partido eso explotó. En la rueda de prensa a él le preguntaron si había sido con la cabeza o con la mano, y contestó: fue con la cabeza de Maradona y la mano de Dios. Como se vio en el campo del otro golazo de Diego, como un increscendo, una llamarada. Al poco de empezar la jugada ya lo veías inevitable. Messi metió el mismo gol, pero al Getafe, no en un Mundial a Inglaterra que te ha ganado una guerra 4 años antes. Esto fue todo por hoy, nos vemos en un próximo video de Resúmenes Hoy Express.